Libro. Al primer vuelo. Capítulo 1. Antecedentes. No tiene escape. Denme ustedes un aire puro, y yo les daré una sangre rica, denme una sangre rica, y yo les daré los humores bien equilibrados, denme los humores bien equilibrados, y yo les daré una salud de bronce, denme, finalmente, una salud de bronce, y yo les daré el espíritu honrado, los pensamientos nobles y las costumbres ejemplares. In corpore sano, mens sana. Es cosa vista, salvo siempre, y por supuesto, los altos designios de Dios. Palabra por palabra, este era el tema de muchísimas peroraciones, casi discursos. Del menor de los Bermúdez Peleches, del Solar de Peleches, término municipal de Villavieja. Le daba por ahí, como a sus hermanos les había dado por otros temas, como a su padre le dio por la manía de poner a sus hijos grandes nombres, por si algo se les pegaba. 3 varones tuvo y una hembra. Se llamaron los varones Héctor, Aquiles y Alejandro, y la hembra Lucrecia. Pero no le salió por este lado al buen señor la cuenta muy galana que digamos. Héctor, encanijado y pusilánime, no contó hora de sosiego ni minuto sin quejido. Aquiles, no mucho más esponjado que Héctor, despuntó por místico en cuanto tuvo uso de razón, y emprendió, pocos años después, la carrera eclesiástica. Lucrecia, de mejor barro que sus 2 hermanos mayores en lo tocante a lo físico, al primer envite de un indiano de Villavieja, de esos que se van apenas venidos, dijo que sí, y con tal denuedo y tan emperrado tesón, que a pesar de ser el indiano mozo de pocas creces, ínfima prosapia y mezquino caudal, y a despecho de los humos y de las iras del Bermúdez padre, la Bermúdez hija se dejó robar por el pretendiente, se casó con él a los pocos días, y le siguió más tarde por esos mares de Dios, afanosa de ver mundo y resuelta a alentar a su marido en la honrosa tarea de acabar de redondearse, en el mismo tabuco de Mechoacán en que había dejado, 13 meses antes, depositados los gérmenes de una soñada riqueza. Alejandro, el Bermúdez nuestro, tuvo tanto de su homónimo, el de Macedonia, como sus hermanos Héctor y Aquiles de los 2 famosos héroes de la Ilíada, aunque, en honor de la verdad y escrupulizando mucho las cosas, algo vino a sacar, ya que no del insigne conquistador, de su padre, pues llegó a ser tuerto como el gran Filipo. Por lo demás, fue el varón más fornido de la casa, y el más sano y animoso. Eligió la carrera de Derecho, y le envió su padre a la universidad, mientras Aquiles estudiaba teología en el seminario, y se sabía, por lo que propalaba la familia del mexicano, que Lucrecia estaba en Mechoacán engordando a más y mejor con la alegría de ver acrecentarse, de hora en hora, el caudal de su marido. Héctor, hecho una miseria, se quedó en Peleches al cuidado de su padre, el cual, con esta cruz sobre la de sus muchos años, y el martirio, cada día más insufrible, de la prevaricación de su hija, se murió muy pronto. Con esta muerte, como con la de su yedra el muro vacilante, la vida de Héctor, insostenible por sí sola, se puso a punto de acabarse. Acudió a su lado el seminarista, enteco por naturaleza y extenuado por los ayunos y las maceraciones, y solos, tristes y doloridos los 2 en el caserón de Peleches, muriéronse en pocos meses uno tras otro, después de testar en común a favor de Alejandro, y no por aborrecimiento a Lucrecia, bien lo sabe Dios, sino por acumular los caudales libres de la familia en el único encargado de perpetuar el ilustre apellido, y en la persuasión de que la hembra iba en próspera fortuna, no tenía más que un hijo y podía pasarse muy bien sin las legítimas de sus 2 hermanos. Ello fue que Alejandro se vio dueño y señor de las 3/4 partes del haber de sus padres, que, aunque no eran cosa del otro jueves, reunidas en un solo montón daban para mucho en manos de un hombre hacendoso como él, por instinto, y que ya para entonces había aprendido, de labios de un profesor suyo, hombre anémico y dado un poquito a la crápula, aquello de mensana, en virtud de los milagros del aire puro, corriente y libre, que, por cierto, no los había hecho muy señalados en la familia de los Bermúdez del Solar de Peleches, como podía certificarlo el Alejandro mismo. No tentándole gran cosa los libracos de su carrera, resolvióse a dejarla en el punto en que la tenía cuando los tristes acontecimientos de Peleches le obligaron a trasladarse a su casa solar, pero como se había dejado por allá, en vías de buen arreglo, cierto asunto que nada tenía que ver con la heredada hacienda ni con los afanes universitarios, encomendando el caserón nativo y todas sus pertenencias, muebles e inmuebles, al cuidado de una persona de su confianza, y sin pagarse mucho, por entonces, de los libres y salutíferos aires patrios, aunque a reserva de volver a henchirse de ellos tan pronto como lo necesitara, tornóse a la ciudad, que era Sevilla. El asunto que con tal fuerza le solicitaba allí, era una huérfana bien acaudalada y no de mal ver, aunque algún tanto desquiciada de una cadera, y con la cual llegó a casarse un año después. Con los 2 caudales juntos y sus excelentes instintos de traficante, emprendió negocios que le dieron un buen lucro y le apegaron más y más a la tierra de su mujer, la cual, a los 8 meses de haberle hecho padre venturoso de una hermosa niña,
que se bautizó con el nombre de Nieves, se murió. Por entonces perdió el ojo izquierdo Alejandro Bermúdez Peleches, y, según relato de personas bien enteradas, lo perdió a consecuencia de una inflamación que le sobrevino de tanto llorar, y de tanto frotarlo, mientras lloraba, con la mano mal depurada de cierto menjunje cáustico que había preparado él para un enjuague vinícola de los muchos que hacía en su bodega. Aunque después de curado de las penas de las dos pérdidas, en el mismo orden cronológico en que habían ocurrido la de la esposa y la del ojo, se vio joven y robusto y rico, no sintió las menores tentaciones de volver a casarse, entre otros motivos, por el muy noble y honroso de no dar una madrastra a su hija, que se criaba como un rollo de manteca al cuidado de una juiciosa y madura ama de gobierno, después de haberla dejado de su mano la nodriza. Pero, en cambio, y echando de ver que de su parte no había motivos racionales para otra cosa, entabló gustosísimo una frecuente correspondencia con su hermana, que a ello le tentaba desde la Ciudad de México, a la cual había trasladado su marido el campo de sus operaciones mercantiles, que, por lo vastas y lucrativas, no cabían ya en el tenducho de Michoacán. Lucrecia, según sus cartas a Alejandro, no estaba resentida con él por las disposiciones testamentarias de sus hermanos mayores. Lo conceptuaba natural, los había disgustado a todos por una calaverada que por casualidad le había salido bien. Lo conocía al fin, y se complacía en confesarlo. Además, le sobraba dinero, le sobraban riquezas para ellos dos y un hijo solo que tenían, sin esperanzas de tener otro, porque ya habían pasado más de 6 años sin barruntos de él, y era un engordar el suyo, que no cesaba. El aire, los frijoles, el mame, las enchiladas, el quitil, hasta el pulque con que se desayunaba muchos días para matar el gusanillo, todo lo de allí le caía como en su molde propio, y le abría el apetito y se convertía en substancia apenas engullido. Deploraba su gordura solamente por lo que la molestaba para sus quehaceres domésticos, pues para andar por la calle tenía volanta. Jamás salía a pie. Su marido era un buen hombre que se esmeraba en complacerla y estimarla a medida que iba ella engordando y, enriqueciéndose él, y ni él ni ella pensaban volver a Villavieja interín no pudieran ser allí los señores más ricos de toda la provincia. Y esto, no por pujos de vanidad, sino por el honrado deseo de que se descubrieran reverentes delante de su marido. Muchos mentecatos que le habían tenido en poco en la villa por ser hijo de quien era y caberle en la maleta todos sus caudales. Según iban las cosas, no envejecerían los dos sin ver realizados sus propósitos. Entretanto, se daban buena vida, se trataban con distinguidas y honradas gentes, y el niño Ignacio, Nacho, Nachito, iba creciendo. ¿Nachito? Era una bendición de Dios por guapo, por agudo, por gracioso. ¡Qué criatura, Virgen de Guadalupe! Todas estas cosas se las contaba la gorda Lucrecia al tuerto Alejandro en un lenguaje bárbaramente desleído en una tintura medio guaxinanga, medio tlaxcalteca, señal evidente de que la hembra de los Bermúdez Peleches hablaba ya en mexicano como los jándalos montañeses hablan en andaluz. Debe estar hecha una tarasca, pensaba su hermano, sonriéndose, cada vez que acababa de leer una de estas cartas. Pero es buenota como el pan, y varonil como ella sola. Después la contestaba larga y minuciosamente sobre su modo de vivir, sus esperanzas y proyectos. Los proyectos y esperanzas de Lucrecia. Consejos sanos y observaciones cuerdas acerca de la obesidad prematura en sus relaciones con el método de vida. Calidad y cantidad de los alimentos. Nacho, a este niño precoz le dedicaba siempre un largo párrafo. Nacho crecería, Nacho tendría que estudiar, Nacho sería mozo, Nacho sería un hombre, y ya hay de él, si mientras recorría este sendero largo y escabroso, no se cuidaba nadie de educarle como era debido para que el espíritu no se corrompiera dentro de un cuerpo mal oxigenado. No tiene escape, Lucrecia. Dame tú un aire puro, y yo te daré una sangre rica, dame una sangre rica, y yo te daré los humores bien equilibrados, dame tú. Y así sucesivamente, toda la retahíla que ya conoce el lector. Luego, y por final de la carta, hablaba de su hija, de su Nieves. Qué hermosísima estaba, cómo crecía de hora en hora, qué revoltosa era y qué gracia le hacía, sobre sus grandes ojos azules, aquel fruncir de entrecejo a cada repentina impresión que recibía, lo mismo de disgusto que de placer. Su pelo era rubio como el oro viejo, y el matiz de sus carnes el del más puro nácar, con unas veladuras de color de rosa en las mejillas, en los labios húmedos y en las ventanas de la nariz, que daba gloria verla. Saldría algo, pero algo muy singular, de aquella miniaturita de mujer. Él tenía ya sus planes formados, sus cálculos hechos para más adelante. En esos cálculos entraba, y por mucho, el venerable solar de Peleches, con sus vastos horizontes y sus aires salutíferos, pero a su debido tiempo, en su día correspondiente. No había que confundir las cosas, que atropellar los sucesos.
Todo vendría por sus pasos contados, y todo vendría bien con la ayuda de Dios y sus buenas intenciones. A Peleches no había vuelto él más que una vez, y muy deprisa, desde la muerte de sus hermanos. Porque estaba muy lejos. Y los negocios mercantiles y los cuidados de la niña le amarraban a Sevilla de día y de noche. Pero no por eso le perdía de vista. A la hora menos pensada daría una vuelta por allí, o todas las que fueran necesarias para el mejor logro de sus acariciados planes. Entretanto, en buenas manos andaba todo ello, para tranquilidad suya y prestigio de sus hidalgos progenitores. Con este continuo hablar, Alejandro de su Nieves y Lucrecia de su Nachito, llegó a empeñarse entre los dos hermanos una verdadera puja de alabanzas de los respectivos vástagos. Y picada Lucrecia en su puntillo de madre del niño más hermoso del mundo, envió a su hermano un retrato del prodigio, vestido de ranchero, con su listado jorongo, sus amplias calzoneras y su sombrero jarano. No se veía al infeliz debajo de las enormes alas y de la pesadumbre de los pliegues. A mí con esas, se dijo Alejandro, y retrató a Nieves vestida de andaluza con mantón de grandes flecos y rosas en la cabeza. Salió hecha una lástima la preciosa criatura, pero su padre lo vio de muy distinto modo y mandó el retrato a Lucrecia, que, como había llevado a mal los peros que su hermano se atrevió a poner al pintoresco vestido de Nacho, se despachó a su gusto en la lista de reparos al atalaje de su sobrina. Entonces convinieron ambos en que los chicos se retrataran, al natural. Hízose así, y enseguida el cambio de los retratos entre la gorda Lucrecia y el tuerto Alejandro. Por cierto que hubo una coincidencia bien singular en las dos cartas, conductoras de las respectivas tarjetas, que se cruzaron en el océano. Cada una de ellas contenía en postdata esta pregunta: ¿y tú, por qué no me envías tu retrato? Preguntas que obtuvieron en su día las correspondientes respuestas. La de Lucrecia fue en estos términos: por no asustarte, y la de Alejandro en estos otros: porque desde el contratiempo que sabes, no me conocerías. También iban en postdata estas respuestas. En el cuerpo de las cartas solo se trataba de las impresiones recibidas por cada firmante en la contemplación del retrato, al natural, del hijo del otro, siendo muy de notar que cada padre extremaba las ponderaciones de su correspondiente sobrino. Y ninguno de los dos mentía, porque es la pura verdad que Nacho y Nieves eran tal para cual, y, según decía Lucrecia a su hermano, como nacidos el uno para el otro, a pesar de llevarle mi Nachito 4 años a tu Nieves, pues el dicho trajo cola, y cola larga, porque aposentó en las mientes de Alejandro una idea que jamás había pasado por ellas. Nieves tenía entonces 6 años cumplidos, Nacho, 10 mal contados, cuando ella tuviera 20, él tendría 24. De molde, Nieves era monísima, y llegaría a ser una arrogante moza. Nacho era guapo de verdad, y prometía ser un mozo gallardo. De perlas, Nieves era rica, su primo, tanto o más que ella, los dos eran ramas, por un lado, de un mismo ilustre tronco, y por el otro, allá se andaban también. Porque si el padre de Nacho era hijo de pobres y obscuros menestrales de Villavieja, la madre de Nieves procedía directamente de un bodegonero de Triana y de una lavandera de Carmona. Esto no se lo había confesado él a ninguno de su casta, pero era la pura verdad y había que tomarlo en cuenta en aquel caso. Después, todo quedaba en la familia, realizado el naciente proyecto, y según los tiempos corrían y lo entornado que andaba el mundo, por dudosa que resultara la formalidad del mexicanillo, érale al conocido al cabo, y lo conocido, por malo que fuera, siempre sería preferible a lo bueno sin conocer. Pensó mucho, muchísimo, en estos particulares, y en la primera carta que escribió a su hermana la dijo: podemos seguir tratando de eso, si te parece. Después de repetirla el dicho y de glosarle con cierta discreción a su manera, y de ello se trató largo y tendido entre los dos hermanos con entero y cabal beneplácito del marido de Lucrecia, la cual engordó de pronto cosa de 8 libras más, porque también los pensamientos agradables y las esperanzas risueñas se convertían en substancia para aquel corpazo tan agradecido. Andando los meses, la niña sevillana aprendió a leer, y entonces el muchachuelo mexicano, que ya sabía escribir, la dedicó una carta para poner a prueba su destreza en la lectura, y en unos términos tan zalameros y dulzones, que se pegaban hasta de la vista. Nieves leyó la carta sin la menor dificultad, porque la letra era primorosa, pero no la entendió, y por no entenderla y por antojársele que sabía a melaza, le dio empacho y la metió en grandes ganas de saber escribir, para decirle a su primo que la escribiera de otro modo o dejara de escribirla. Es el estilo de allá, la dijo su padre para templarla un poco e ir preparándola el estómago. Pasó más tiempo, y Nieves, en cuanto aprendió a escribir, cumplió su palabra. En una carta escrita con reglero, letra muy desigual y peor ortografía, puso a Nacho para pelar. No te escribiré, ma, le dijo entre otras cosas, si tú no cambias de modo. A ver. Te pasas de fino, higo, y tó te sale pringoso de puro arrope que le echas. A ver.
Aquí tenemos otro habla que no sabe tanto a jigo pasao. A ver, Nacho se enmendó algo, no en aquellos días, sino años después, cuando ya cursaba leyes, y su prima, Cendolilla de 15 mayos, había ingresado en un colegio. La enmienda completa del mexicano era imposible, porque en aquel modo de escribir entraba Nacho entero y verdadero, así hablaba, así andaba y así comía. De estampa continuaba bien, muy bien, algo desmadejadillo y perezoso, pero guapo, muy guapo, y como seguía el cambio de retratos, no ya entre los padres, sino entre los hijos directamente, si la sevillana había perdonado al primo muchos pecados de estilo en virtud de aquellas otras dotes físicas, también el mexicano, en vista de las extraordinarias de su prima, había sabido dispensarla el matraqueo de sus guasas, y con mayor facilidad las incurables faltas de ortografía. De intereses, como la espuma los dos. Si a don Alejandro le salían redondos los negocios en que se metía, a su cuñado no le cabía ya el dinero en casa, según expresión de Lucrecia, ni a ella las carnes sobre el cuerpo. Era mucho engordar el suyo, y lo peor de todo, que no podía saber cuándo ni en qué pararía aquella marea de grasa, porque el apetito iba también en auge, y más bravo se le ponía cuanto más alimentos se le daba. Por de pronto nada le dolía, y fuera de no poder calzarse, ni vestirse, ni acostarse por sí sola, andaba como un reloj. También la tenía con algún cuidado el temor de que su gordura llegara a impedirla el proyectado viaje a la tierra nativa, cuya ocasión podía tocar ya con los dedos a poco que alargara el brazo, porque si a aquellas horas el caudal de su marido no daba para comprar a peso de oro toda Villavieja con sus inherentes y aledaños, no distaría de ello media talega. Corrieron 3 años más, al cabo de los cuales Nacho recibió la investidura de licenciado en Derecho, y Nieves quebrantó los cerrojos de su clausura para no volver jamás a ella. Nuevo cambio de retratos entonces. El de Nachito con las opalandas y el birrete del oficio, y el de su prima con todos los atalajes y arrequibes de una mujer hecha y derecha. Le caía muy bien la vestidura aquella al mexicanillo. Luciría en estrados informando en una causa ruidosa, ante un público de ociosos, más o menos criminales también, y de señoras distinguidas. No era el tipo del letrado grave, con cara de estuco y alma de papel sellado, revelada en unos ojuelos de vidrio, al compás de una voz campanuda y hueca, que va sacando, uno a uno, como del fondo del estómago, resobados sofismas de taracea que se hubieran insaculado allí después de usados por otros 100 jurisperitos de igual corte. Nada de eso, Nacho, con sus ojos dulces y expresivos, su barbita sedosa, sus facciones correctas y finísimas, y su actitud elegante, podría no valer en el fondo un puñado de alfileres, porque chascos mucho más gordos dan ciertos diamantes falsos, pero, a la vista, era el tipo del abogado nuevo, del abogado artista, que no anda por los caminos trillados de las clásicas y vetustas tradiciones forenses, sino por las cumbres espinosas y arriesgadas de los nuevos problemas jurídicos, de los que no usan los libros de la profesión para ejercerla, de los que van a la audiencia, no a alegar, sino a demoler, no a invocar textos y razones del acervo común, sino a enredarse en teorías frenopáticas dentro de un laberinto de disquisiciones antropológicas, para acabar declarando loca de remate a toda la humanidad que anda fuera de los manicomios, con el heroico fin de salvar del patíbulo, por loco irresponsable, al distinguido criminal a quien defiende. Convicto y confeso y reincidente además. Por supuesto que no son de la cosecha de Nieves estas señas que aquí se dan de su primito. No ahondaban tanto sus malicias todavía. Ella miraba la imagen por el único lado accesible a su vista juvenil y algo deslumbrada por los primeros resplandores del mundo a cuyas puertas acababa de llegar, recién salida de las del colegio. Y mirándola por ese lado y de tal modo, se limitó a pensar de su primo lo que cabe en estas sencillísimas palabras. No está mal así. Enseguida se puso a contemplar su propio retrato con bastante mayor avidez que el de su primo. Nada más puesto en razón. Por vez primera se veía en verdaderos hábitos de mujer, sin el menor vestigio del cascarón de la niña ni de la librea de la colegiala. Y había mucho que mirar y que considerar en aquella nueva fase de su vida. Flor Barra.